Hey, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo micropodcast. Va a ser una continuación del micropodcast de la semana anterior y es simplemente porque he estado trabajando un poco en todas las cosas que comenté en el anterior micropodcast. Si recordáis, en la semana pasada estuvimos hablando sobre el anuncio de The Walmart Company. Podéis checarlo en YouTube y podéis verlo si no lo habéis hecho ya. En el anterior micropodcast estuve comentando un poco cómo yo hubiese planteado la solución de algunos de los planos que vimos en ese anuncio. Y seguí pensando en ello seguramente unas horas más y pensé que era buena idea ponerme delante del ordenador e intentar hacer esos planos con las técnicas o con los diferentes procedimientos que había planteado. Más que nada porque si no lo hacía, digamos, de forma inmediata, sé que nunca más lo voy a hacer. Entonces, bueno, esta semana pasada que he tenido más o menos algo de tiempo libre, me he puesto a ello. Bien, quería entonces, como decía al principio, probar esas ideas iniciales que comenté en el podcast anterior. ¿Vale? Como decía, después de pensarlo un poquito más, después de grabar el micropodcast anterior, que lo grabé el lunes pasado, es decir, hace exactamente una semana, lo pensé durante, pues eso, media hora, 40 minutos, y llegué a la conclusión de que seguramente esas ideas iniciales que había plantado en el micropodcast podrían funcionar. Así que simplemente he intentado probarlas. Normalmente, cuando se me ocurre una posible solución para un plano, para un efecto, para un asset, lo que intento hacer es no probar que esa solución funciona, sino probar que no funciona. Es la forma en la que prefiero normalmente atacar esos dilemas, porque hacer algo funcionar, al final siempre encuentras la forma de hacerlo funcionar, entonces creo que lo más sensato es probar que algo no funciona para descartarlo. Así que es lo que he intentado hacer en este pequeño ejercicio. Tengo que decir que en líneas generales todo ha funcionado prácticamente como tenía en mente. Hay algunas cosas que no han funcionado muy bien y vamos a ir viéndolas en este podcast. Ya lo habéis notado los que estáis escuchando este podcast en YouTube. En este caso va a ser un video podcast porque quiero enseñar cosas. Los que estéis escuchando simplemente el audio a través de iVoox o de cualquier otra plataforma donde escuchéis podcast, que sepáis que tenéis la versión de vídeo en mi canal de YouTube, por si queréis echarle un vistazo. De todas formas, si simplemente queréis utilizar el audio como acompañamiento para mientras estáis paseando al perro o haciendo ejercicio, bienvenido sea, que seguramente os aburráis un poquito. Bien, he hecho entonces una versión de algunos de los planos. No todos, porque, bueno, hay planos donde se repite la misma solución, aunque sean planos distintos. Creo que la forma de atacar esos planos a nivel técnico es la misma, con lo cual los planos que están repetidos a nivel técnico no los he hecho simplemente los que eran diferentes. Y luego también los dos últimos planos no los he hecho porque no me ha dado tiempo. De todas formas, creo que algunas de las técnicas que utilizo en los demás planos también se podrían aplicar a los dos últimos planos, con lo cual creo que tengo una idea bastante certera de cómo hacerlo si tuviera que desarrollar ese trabajo, pero principalmente la razón por la que no los he realizado es porque no he tenido tiempo. Grabé el anterior micropodcast el lunes pasado y estoy grabando justo una semana después, el lunes. Le he dedicado de tiempo a hacer estos ejercicios más o menos unos 5 días, es decir, desde el lunes pasado hasta el sábado más o menos. Pero obviamente no he dedicado 5 días completos, ¿vale? Sino que he dedicado simplemente horas muertas después del trabajo. Pues a lo mejor el lunes le dediqué un par de horas, a lo mejor el martes 45 minutos, el miércoles hora y media y así. ¿Vale? O sea que no son 5 días completos de trabajo ni mucho menos. Seguramente sería un día o día y medio de trabajo total, no lo sé, no he contabilizado las horas porque tampoco es algo que me importase mucho,
Pero quería hacerlo lo más rápido posible. Y como digo, no quería alargarlo en el tiempo porque si no sé que nunca le va a terminar. Bien, para daros un poco más de contexto, lo que yo he hecho es una versión muy simplificada de lo que vemos en ese anuncio. Obviamente no voy a pretender que incluso en 5 días completos de trabajo voy a realizar este anuncio que han tardado en hacerlo no sé cuánto, pero si simplemente le dedicaron 1 mes y medio de R&D, pues supongamos que entre 2 meses y medio y 3 meses, ¿no? Entonces obviamente ese no era mi objetivo. Así que, como digo, son solamente versiones simplificadas de algunos de los planos, con muchos menos personajes y en general con mucha menos complejidad. Y además, solamente he hecho primeras versiones. Es decir, he intentado aplicar las técnicas que tenía en mente y cuando he visto que han funcionado, me he quedado con esa primera versión. No he hecho iteraciones. Es decir, todos estos planos tienen cosas que me gustaría mejorar, por supuesto, pero no me he enzarzado en ponerme a corregir todo lo que no me gusta. Simplemente quiero hacer una especie de R&D muy sencillito para cerciorarme de que el planteamiento que yo tenía para solucionar los planos funcionaba. ¿De acuerdo? Ahora sería en cada uno de esos planos pues sentarse unas cuantas horas hasta dejarlo visualmente con un nivel mejor, con un nivel más avanzado. O sea que eso, lo que os voy a mostrar hoy son simplemente primeras versiones. Repito, en esas primeras versiones hay muchas cosas que se pueden cambiar, pero no he cambiado ninguna, no he mejorado nada. Sé que a nivel visual puede estar todo infinitamente mejor. Solo quiero probar que el sistema funciona. También me gustaría añadir que todos los setups que he hecho para estos planos son seguramente muy poco sofisticados. Podrían estar infinitamente mejor. Pero bueno, no he tenido tiempo para refinarlos y además, por poneros en contexto, yo ni soy FXTD ni soy Creature FXTD y nunca lo he sido, con lo cual estoy seguro de que todo se puede hacer infinitamente mejor que como yo lo he hecho. Aunque yo no sea FXTD ni Creature FXTD, sí es cierto que seguramente durante los últimos, voy a decir, 7, 8 años, he realizado bastantes efectos y bastantes efectos de criatura. Pero nunca los he realizado ni al máximo nivel, ni mucho menos, sino que simplemente pues, en los equipos en los que trabajo, de repente cuando estamos con una carga de trabajo muy alta y hay algo que hacer y todo el mundo está ocupado, pues digo, venga, no os preocupéis, yo puedo hacer esto. Y yo lo hago a un nivel más o menos aceptable, pero obviamente a un nivel mucho más bajo que cualquiera de los FXTD o Creature FXTD que están en el equipo. Faltaría más. Así que, como digo, eso es más o menos mi forma de afrontar todo esto sin tener un conocimiento muy elevado, pero simplemente queriendo sacar el trabajo adelante. También me gustaría añadir que todos los setups que he hecho están realizados con la mínima calidad posible. Es decir, las simulaciones de tela, la corrección de las animaciones, las transiciones entre diferentes simulaciones, todo está hecho con la mínima calidad posible, simplemente porque quería ir rápido, quería avanzar. Es decir, si una simulación de tela la realizamos con los settings de simulación de Vellum más bajos posibles, pues a lo mejor te tarda 10 minutos. Si la realizo con los settings que creo que sean los oportunos para que el plano se vea lo mejor posible, pues a lo mejor me tarda 45 minutos. Y como en este caso simplemente quería hacer un testeado de que mis ideas eran las correctas, pues he tirado con los settings de mínima calidad posible para todo lo que he hecho. ¿Vale? Entonces, en resumen, absolutamente todo lo que he hecho en este ejercicio se puede mejorar. ¿Ok? Perfecto. Pues vamos a echarle un vistazo entonces a lo que he hecho. Veis que aquí en pantalla tengo simplemente un board de Pinterest donde tengo algunos de las referencias del anuncio, algunos frames. No estoy seguro de, bueno, no sé para nada cómo funciona YouTube, con lo cual no sé si puedo mostrar aquí el vídeo del anuncio o si eso hay algún tipo de copyright infringement o algo de eso, no lo sé, no sé cómo va YouTube, así que por si acaso no lo estoy haciendo, simplemente estoy mostrando stills de algunos frames que me interesan. Podéis ver el vídeo en YouTube, tenéis el enlace, buscáis por The Walmart Company y seguramente os aparezca el primer vídeo. Ok, entonces estos son los planos, pero obviamente antes de empezar los planos necesitamos assets. Ya comentaba el otro día que si yo estuviese trabajando en esta producción de forma real,
lo que haría para ahorrar tiempo y dinero sería no modelar los assets yo mismo o mi equipo de modelado, porque nos va a llevar bastante tiempo y se va a encarecer todo mucho. Y como no necesitamos prendas concretas, podemos utilizar prendas genéricas, lo que yo haría sería comprar assets de garments, de diferentes ropas, diferentes prendas en la tienda de Marvelous Designer. ¿Vale? Así que lo que yo he hecho es modelarme un par de ellos, simplemente como ejercicio, y los demás los he adquirido en la tienda de Marvelous Designer. Como digo, lo he hecho todo a nivel simplificado. En el anuncio vemos, no sé si miles, pero sí cientos de personajes con diferentes ropas. Yo no he utilizado tantas ropas. Para crearnos, pues, por ejemplo, un crowd de 2.000 personajes, pues a lo mejor, no sé, necesitaremos una librería de entre 50 y 100 garments. Yo simplemente he utilizado 10 garments. Si me vengo a Houdini, ¿vale? Estos son los garments que he utilizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, 11 de hecho. Aunque en realidad creo que son 10, porque creo que estos pantalones y este de aquí son los mismos, pero en este es un personaje completo y en este no. Así que lo he simplificado todo mucho, pero repito, simplemente para testear que mis ideas más o menos funcionaban, tengo suficiente para testear con todo esto. ¿Ok? Bien. Lo que he hecho es simplemente, desde Marvelous Designer, exportarlos como thin mesh, ¿vale? Es decir, sin ningún tipo de grosor. Y en Houdini realizar la retopología como haríamos con cualquier tipo de geometría, pero asegurándonos de que utilizo triángulos y de que utilizo una topología, una densidad de la topología lo más uniforme posible para mejorar la simulación de la tela. Nada más. Y después, a cada uno de estos garments, lo que he hecho para testear la simulación es aplicarles el mismo ciclo de carrera. ¿Vale? Recordad que tenemos personajes corriendo. Entonces he utilizado un ciclo de carrera que simplemente me he descargado de Mixamo y es lo que he utilizado, de hecho, para todos los planos. ¿De acuerdo? Pero bueno, mi primer paso es exportar todos los garments de Marvelous Designer a Houdini, hacer una retopología consistente para que a Vellum le guste esa topología y testearlos utilizando un ciclo de carrera. ¿Vale? Entonces, si me vengo a DJV, ¿vale? Aquí podéis ver un pequeño render de todas esas prendas y lo que hago es, en mi animación, estoy haciendo una transición de la pose neutra, que en este caso es un A-pose, a la pose de carrera. ¿Vale? Entonces, la simulación que tengo es esta de aquí. Entonces, como veis, todos los garments están testeados utilizando el mismo ciclo de carrera. Algunos están mejor, otros están peor. Repito, son solo primeras versiones. Aquí hay cosas que me gustaría cambiar, pero como sé que eso es simplemente sentarse y empezar a trabajar para que visualmente tenga un aspecto mejor, no me he preocupado con ello. Sé que eso vendría después con el tiempo. Especialmente esta chaqueta que tenemos por aquí, esta puffy jacket que llaman, ¿no? Es la que peor está, sin ninguna duda. Pero bueno, sabría cómo corregirlo en el caso de que fuese necesario. Esta camiseta de aquí también parece que tiene un grosor que no está acorde con el tipo de tejido, pero los demás más o menos funcionan. ¿Vale? Entonces nada está perfecto, es una primera versión, pero para testear me sirve. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, veis que aquí tengo un Garment Collector donde estoy agrupando todas las prendas, pero cada uno de estos nodos es una prenda diferente. Entonces me he creado un template. Por cierto, no voy a ir en detalle con todo esto porque me llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero simplemente para mostraros la base. Todo lo he basado en el sistema de crowds, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar crowds en los diferentes planos y porque es muy sencillo de utilizar en Houdini. Entonces, aunque esté utilizando simplemente un personaje, lo estoy utilizando a través del sistema de crowds, porque me es mucho más fácil controlar las animaciones, las transiciones, etcétera, ¿vale? Que si utilizase pues otro tipo de personaje. Así que con crowds es todo muy sencillo. Por resumirlo mucho,
Por aquí arriba tengo lo que me traigo de Mixamo, que básicamente es un personaje, el cual podemos dividir entre, vamos a quitar este checker, entre su cuerpo y sus prendas. Y aquí lo exporto, ¿vale? De esta forma exporto el rig. Si le meto un null aquí, podemos ver que tenemos el rig en posición neutra y el rig con su animación. Los exporto de forma individualizada. Por aquí tenemos el A-Pose y por aquí tenemos la carrera. Y eso es lo que utilizo en mi sistema de crowds. Después, en mi sistema de crowds, simplemente me estoy creando un agente, que sería este personaje. Me he creado otro que es un personaje femenino, con lo cual tengo un agente masculino y un agente femenino. Y luego tengo dos transiciones entre el A-Pose, la posición neutra, y la carrera. Y simplemente le hago un blend creo que de 20 frames o una cosa así, para transicionar del A-Pose a la carrera, ¿vale? Creo que son 15 frames o una cosa así. Y estos 15 frames son mi pre-roll para poder hacer la simulación de telas, ya que obviamente las telas están simuladas, o las prendas, mejor dicho, están simuladas en la posición neutra. Y con eso ya tendría suficiente para hacer mi setup de Velum, que podéis ver que aquí lo tengo, donde, como podéis ver aquí, en este caso estoy testeando la simulación tanto en la camiseta como en los pantalones. Por aquí tengo mi setup de Velum, donde tengo, bueno, la configuración de la tela, la configuración de constraints, etc. Y al final, una vez arrancamos la simulación, pues vemos que todo se deforma más o menos de forma correcta. Repito, es simplemente una primera aproximación, habría que hacerlo mejor, pero esto debería ser suficiente. Ok, perfecto. Y eso es todo lo que tengo. Bueno, y luego por aquí estoy haciendo un output de la camiseta por un sitio y de los pantalones por otro para poder utilizarlos en diferentes setups, bien juntos o bien de forma separada. Nada más. Estas settings de Velum son los que después copiaré para hacer las simulaciones en los planos, ¿vale? Entonces, este ciclo de carrera es simplemente para testear los settings de la simulación de tela. Una vez esté contento con ello, lo puedo reutilizar después donde yo quiera. Y lo mismo he hecho con todas las demás prendas, ¿vale? Entonces, pues tenemos el vestido, tenemos, las diferentes prendas, tanto femeninas como masculinas. No necesitamos nada más que eso, ¿ok? Y por volver a este render, aquí podemos ver cómo ha quedado todo al final, que repito, con los errores que pueda tener, pero más o menos funciona. Y esta es una buena forma de testearlo todo. Idealmente, deberíamos testearlo con diferentes animaciones. ¿Qué ocurre? Que en mi caso no ha sido necesario porque he utilizado simplemente un motion capture de carrera para absolutamente todos los planos. Y con eso he tenido suficiente. Si esto fuese la producción real, necesitaríamos más. Sí, tampoco creo que necesitaríamos muchos, sinceramente. Entre 3 y 5 ciclos de carrera diferentes creo que tendríamos suficiente para este tipo de planos, o los planos que hemos visto en el anuncio. ¿De acuerdo? Bien, pues estos son los garments. Una vez tengamos los garments, una vez tengamos el mockup, una vez tengamos los agentes creados, ya podemos empezar a realizar algunos de los planos. Así que vamos a echarle un vistazo a algunos de los planos. Voy a venirme aquí a Pinterest y podemos echarle un vistazo al primer plano. Bien, en este primer plano tenemos estos pantalones que están tirados en el suelo y a medida que el plano avanza se incorporan y empiezan a correr, como vemos aquí en el segundo frame, en este segundo estilo. ¿Vale? Empezamos aquí, se levantan, hacen un poquito de parábola y empiezan a correr. Podéis verlo en el vídeo de YouTube. Entonces, según planteé yo esto el otro día, lo planteé como si necesitásemos dos elementos diferentes. Como si necesitásemos, por un lado, una simulación de los pantalones corriendo y otra simulación de estos pantalones incorporándose. Y el otro día comenté que para mí lo más sensato era, lo más sensato, comenté el otro día, que era hacerlo todo con simulaciones perfectas, etc. Pero si estamos en una producción que tiene que salir rápido,
lo que yo pensaba es, bueno, ¿por qué no hago dos simulaciones? Una, simplemente el pantalón corriendo y otra, el pantalón, en lugar de incorporándose, que es una simulación más complicada, porque partimos de una base que es un pantalón tirado en el suelo y hay que reformarlo en su estado natural, ¿por qué no hacemos la inversa? Es decir, este pantalón lo dejamos en su estado natural, lo tiramos al suelo y eso es mucho más fácil de simular. Y después invertimos esa simulación, con lo cual, en lugar de caerse, se estaría levantando y cuando se está levantando, que se mezcle con esta otra simulación y que empiece a correr. Entonces, eso es lo que he hecho y desde mi punto de vista ha funcionado bastante bien. Repito, es una primera versión, hay cosas que no me gustan, pero sé cómo solucionarlas, simplemente sería dedicarle un poquito más de tiempo. Entonces, esto es lo que he hecho. Si me vengo aquí a ese primer plano, es este de aquí, vemos que tenemos el pantalón tirado en el suelo, se levanta haciendo una pequeña parábola y empieza a correr. ¿Vale? Entonces, el blending entre las dos simulaciones no es perfecto ni mucho menos. Hay un par de frames por aquí. Este frame y este frame, estos 3-4 frames no me gustan y habría que mejorarlo. Pero es simplemente trabajar la animación del blend shape. Es decir, en 15 minutos podría mejorarlo. ¿Vale? Es algo que me he dado cuenta de primeras. Pero bueno, digo que estoy haciendo primeras versiones de todo, con lo cual no he perdido el tiempo en arreglarlo. Podríamos mejorar todo, por supuesto. Podríamos mejorar el arco que hace al principio. A lo mejor me gustaría exagerarlo un poquito más, etcétera. Sería simplemente ir jugando con los parámetros de la simulación. Pero en líneas generales funciona. ¿Ok? Bien. Entonces, si me vengo a Houdini, voy a abrirme ese plano. Bien, aquí en Houdini podemos ver que es todo muy simplificado. Simplemente tengo un grid, que supuestamente es la carretera o la acera, y la ropa. Entonces, aquí podemos ver que lo que tengo es un agente, que es básicamente el agente que ya os he enseñado anteriormente, que utilicé para configurar los garments, donde tenemos una transición entre la pose neutral y la carrera. De esta forma tenemos esta animación, que obviamente sale de plano, pero esta animación continúa porque es un ciclo. Después simplemente le metemos la simulación de tela. Ya sabemos los parámetros para utilizar la simulación de Velum porque los he probado en la creación de garments, utilizando el agente como objeto de colisión, y de esta forma ya tenemos la simulación de los pantalones corriendo fuera de cámara. Y después lo que hago es la otra simulación, la simulación de caída. Para ello, como veis aquí, hago un time shift al primer frame de la animación anterior, que es la animación de carrera. Hago otra simulación de Velum, pero en este caso no le meto ningún objeto para que deforme la tela más allá del suelo para que actúe como colisión, para que se caiga. En la simulación de Velum, simplemente, como veis, tengo un viento animado, donde tengo un viento en -1 en Z para que se caiga para atrás y 2 para que la gravedad lo empuje hacia el suelo. Y como veis, aquí tengo una animación del viento, que le meto una ráfaga con una velocidad de 5 y después para el viento para que se caiga. Y lo que tenemos es básicamente esta animación, donde se lo lleva el viento para atrás. Esa animación simplemente le meto un time warp donde estoy haciendo un reverse de la animación para que parezca que lo que hace es levantarse y acabar en la pose neutra. Y una vez tenemos las dos simulaciones, simplemente le hago un blend shape de una a la otra y lo que consigo es que se levante y que empiece a correr. ¿De acuerdo? Como decía antes, esa animación de blend shape tendría que trabajarlo un poquito más porque no me gusta mucho la transición. Creo que más o menos por aquí. Creo que todos estos frames me los saltaría y pasaría directamente desde estos frames
hasta estar un poquito más estirado. Pero al mismo tiempo, sí que me gusta el hecho de que empieza a caminar para después correr. No pasa directamente de estar volando en el aire a correr. Bueno, habría simplemente que ir probándolo. ¿Vale? Si le echamos un vistazo de nuevo al render, esto es más o menos lo que conseguimos. Que para ser una primera versión, yo creo que está bastante correcto. A partir de aquí empezamos a analizar notas y a corregir todo aquello que no nos guste visualmente. Pero a nivel de setup, yo creo que con esto podríamos tirar hacia adelante para terminar el plano. Bien. Voy a volverme a Pinterest, no, ¿cómo se llama esto? PureRef. Y voy a venirme al segundo plano. Entonces, en este plano tenemos, tal y como yo lo veo, dos componentes también. Tenemos por un lado los pantalones simplemente van corriendo, en este caso vienen como haciendo una curva. Esto da a intuir que este autobús que vemos en el fondo, ¿no? Esta es la calle principal y gira y se mete por esta otra calle. Entonces tenemos esa simulación de los pantalones tomando esa curva y corriendo. Y después tenemos los zapatos o las zapatillas de deporte que vienen rodando por el suelo y luego se incorporan a los pantalones y, como veis en el segundo frame, sigue corriendo pero ya con los zapatos incorporados. ¿Vale? Si nos venimos a DJV, vamos a echarle un vistazo a lo que yo he conseguido. Bueno, pues aquí tenemos el personaje, el cual viene corriendo, haciendo esa curva, se incorpora de frente y los zapatos, como veis, vienen rodando por el suelo y al final se incorporan al personaje. Bueno, como podéis ver aquí, los zapatos o las zapatillas que yo he utilizado son bastante grotescas, ¿vale? Pero bueno, no quería modelarme nada y simplemente me las he descargado de la tienda online de Marvelous Designer. Pero bueno, el efecto es bastante parecido a lo que vemos en el anuncio. Repito que es una primera versión y que podemos a partir de aquí empezar a notar todo aquello que falla e intentar hacerlo mejor. Pero funciona bastante bien y es una simulación extremadamente rápida y en 15 minutos tenemos más o menos el esqueleto del plano resuelto. Vamos a echarle un vistazo en Houdini. Voy a abrirme ese plano, que sería el plano 2. Bien. Si le doy aquí al play, a ver si lo conseguimos cargar en memoria. Veis que todo esto es pre-roll y el plano empieza en el frame 96. Y aquí vemos al personaje que viene corriendo. Está compilando, con lo cual no sé si he hecho un cache o no. Debería. Quizás no lo tengo salvado. Yo creo que sí. Vale, por ahí tenemos los zapatos. Y por aquí deberíamos de tener la simulación. Ok. Voy a desactivar por un segundo eso. Y aquí lo deberíamos de tener. Vale, ahí lo tenemos. Bueno, entonces vamos a analizar cómo he realizado esto. Tengo, si nos unimos arriba del todo, empezamos de la misma forma. Tengo un agente, que es el mismo agente de siempre, el cual es este personaje corriendo. La diferencia con respecto a los planos anteriores es que en este caso voy a utilizar una simulación de crowd. Sí, eso es lo que suena raro, utilizar una simulación de crowd cuando solamente tengo un personaje. En el plano anterior no estaba utilizando una simulación de crowd, simplemente estaba utilizando un agente que después utilizaba como colisión en la simulación de tela. Pero en este caso quiero utilizar una simulación de crowd. ¿Por qué? Porque quiero hacer que esa curva que está haciendo el personaje la haga de forma automática sin tener yo que animarla. Así que lo que hago es simplemente exportarme la gente como hice anteriormente. La diferencia es que ahora, como veis, tiene los pantalones como capa. Así que si me vengo a la gente, veis que aquí tiene un agent layer, que serían los pantalones, y otro agent layer, que serían los zapatos. ¿Sí? Si le digo aquí set current layer a los zapatos, veis que me muestra los zapatos. ¿De acuerdo? Bien. Y lo que he hecho es simplemente una simulación de crowd. Una simulación de crowd sencilla porque simplemente estoy utilizando un agente.
Pero como digo, estoy utilizando una simulación de crowd porque me he creado esta línea que es la curva que quiero que tome mi agente. Quiero que venga corriendo por aquí y gire. Entonces, como no soy animador y no quiero animar eso de forma manual, simplemente hago una simulación de crowds y esa simulación de crowd, como veis, mi agente empieza a correr, sigue la curva, gira la esquina y luego sigue recto por ahí. Si lo vemos desde la cámara, podemos ver que a partir del frame 80 y algo empieza a salir. Y aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Bien. Como hemos añadido tanto los pantalones como los zapatos como capa, ambos vienen con el personaje. Obviamente no se deforman. Las capas en un agent layer del sistema de crowds de Houdini no se deforman. Simplemente adquieren el movimiento del padre, que en este caso sería el agente. Lo que hago después es mi setup de Velum. Puedo importarme mi simulación de crowd, puedo separar con un Agent Unpack por un sitio el personaje y por otro sitio los pantalones y después aplicar mi simulación de Velum con los parámetros ya conocidos. De esa forma vamos a quitar el wireframe y mirar a través de la cámara. De esta forma ya obtenemos la simulación funcionando bastante bien. Repito, con los settings más bajos posibles y una primera versión. ¿Que no nos gusta el comportamiento del tejido? Bueno, podemos venir y cambiarlo en cualquier momento, pero repito que estoy utilizando los valores más básicos posibles para que no se rompa la simulación y para que me dé, bueno, un detalle suficiente. Como veis, está creando bastantes arrugas y bastantes pliegues. Bien, ya tenemos la simulación de los pantalones. ¿Qué nos faltarían ahora? Las zapatillas. Por aquí me traigo las zapatillas, ¿vale? Tengo mi Agent Edit, donde me estoy trayendo la capa, que es el personaje en sí. Le hago un Agent Unpack y me quedo solamente con las zapatillas. Con lo cual ya tendría la animación. Pero es una animación de simplemente transformación. Esto es lo que nos da el sistema de crowds, pero no se están deformando. Bueno, tampoco quiero simularlas. Quiero que se deformen, pero no mediante una simulación, sino simplemente con deformación de vértices. Y para ello lo que hago es simplemente un point deform, que es otra forma de llamarlo a un skin deformer, ¿no? Es decir, utilizo el personaje para deformar los zapatos. Con lo cual ya tengo estos zapatos corriendo con el personaje. No hay simulación de ningún tipo, con lo cual aquí no hay que esperar a ningún cálculo de ningún tipo. Pero si nos volvemos al render, vemos que al principio los zapatos vienen como volando por ahí, por la izquierda del plano, rodando por el suelo y al final se incorporan al personaje. Bueno, sin problema. Le metemos un time shift, en este caso en el frame 110. ¿Vale? Si me voy al frame 110, aquí los tengo. Con este time shift elimino toda la animación. Si me quedo simplemente con ese plano, los muevo hacia allá atrás y ahora le meto simplemente una simulación RBD donde simplemente tiene un viento bastante potente en esta dirección para que esas zapatillas vengan volando y dando vueltas. ¿Vale? La razón por la que vienen dando vueltas, que es como está animado en el plano del anuncio, bueno, aquí sería difícil de conseguir porque tenemos una carretera que es plana, con lo cual no hay ningún obstáculo para que dé vueltas. Lo que he hecho es simplemente a este plano, a esta carretera, le he metido un ruido. Dejadme ocultar por un segundo esto de aquí. Como veis, esto tiene un ruido. Crea irregularidades, eso nunca va a salir en el render, simplemente para la simulación. De esa forma, cuando impactan las zapatillas en ese ruido, pues empiezan a girar. Bien, ya tengo todos los componentes que necesito. Tengo la animación
con Skin Deforming y tengo la simulación RBD. ¿Qué hago? Más adelante, en uno de estos frames, simplemente hago un blend shape donde paso de un estado al otro. Dejarme activar el blend shape, paso de un estado al otro para que se incorpore al personaje. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Y al final, pues tenemos lo que ya hemos visto. Dos simulaciones muy sencillas que tardan 5 minutos cada una de ellas y tenemos un efecto que yo creo que más o menos funciona bastante bien y se parece bastante a lo que vemos en el anuncio. La simulación de tela está funcionando, la simulación RBD está funcionando y el efecto de mezcla entre una y otra también funciona bastante bien. Lo mismo, es una primera versión, si no nos gusta empezamos a tocar cosas, pero a nivel de esqueleto, otra vez, de cómo resolver el plano, yo creo que funciona bastante bien. Bien, volvemos a PureRef. Este plano ya se empieza a complicar un poquito más, pero también es bastante sencillo. Hasta el momento todo lo que planteé hacer en el primer micropodcast ha funcionado y en este también. Entonces aquí tenemos varios elementos. Bueno, por ejemplo, en este las zapatillas no las he metido, ¿vale? Porque era repetitivo, ¿no? Era una cosa que ya hemos visto cómo solucionar, con lo cual he pasado un poco el tema para avanzar lo más rápido posible. Y aquí lo que tenemos es la simulación de los pantalones y tenemos el abrigo que viene volando y llega un momento que se incorpora, ¿no? Viene como arrastrado por el viento, como veis un poco deforme, no sé muy bien la forma que tiene, y se incorpora como que se está formando el personaje. Entonces tenemos por un lado los pantalones, por otro lado el abrigo y luego por otro lado tenemos, como veis por detrás, otras prendas de ropa que vienen algunas más formadas, como este personaje que tenemos por ahí al fondo que tiene pantalones y camisa, esta chaqueta que hay por aquí, un vestido, etc. Entonces son como tres elementos diferentes: pantalones, abrigo y el crowd, ¿no? Los personajes de fondo. Vamos a ver qué he conseguido hacer yo por aquí. Vale, entonces os voy a mostrar los dos efectos un poco por separado. Por un lado tenemos el efecto principal, que es el... Ah, mira, sí que le había metido zapatos al pantalón. Pensé que no se lo había metido, ya no me acuerdo. Es que hace la barbaridad de 4 días que he hecho esto. Obviamente, ¿cómo me voy a acordar de lo que hice hace 4 días? Bueno, entonces tenemos por un lado el efecto de los pantalones van corriendo, la chaqueta o el abrigo va corriendo más atrás y en algún momento hace el ademán de incorporarse utilizando el viento para incorporarse al resto del personaje, ¿no? Entonces más o menos esto es lo que he hecho. ¿Vale? Tenemos una simulación de los pantalones, un skin converter de los zapatos, la simulación de la chaqueta que va corriendo y cuando ya ve que está cerca de atrapar a su presa, por así decirlo, salta, se deja llevar por el viento y se incorpora al resto de la animación. ¿Vale? Y luego el otro elemento que nos falta sería el crowd, ¿no? El resto de personajes que están en el fondo, que los tengo renderizados en esta otra versión, que como veis es lo mismo que vimos anteriormente, pero ahora ya tenemos el resto de personajes uniéndose al personaje principal. Y como veis, pues bueno, hay unos pantalones, hay un top, hay una camisa larga, hay un vestido, hay diferentes garments. Y todos están utilizando, repito, el mismo archivo de motion capture. Simplemente tienen offsets en cuando empiezan y el timing, etc. ¿Vale? Tan sencillo como eso. En este caso, todo tiene simulación de telas, a excepción de los zapatos, que simplemente es un skin converter como vimos anteriormente. Vamos a echarle un vistazo en Houdini. Vale, vamos a ir uno a uno. Bueno, los pantalones, sinceramente, ya no tenemos que explicarlos, ¿verdad? Porque es exactamente igual que hicimos en el plano anterior. Tenemos nuestro agente, tenemos nuestra simulación de crowd, que es simplemente el personaje, un solo personaje, corriendo hacia adelante,
con la capa de los zapatos y la capa de los pantalones. Realizamos la misma simulación de velum en los pantalones que hicimos en el plano anterior. Lo que ocurre que en esta ocasión es corriendo en línea recta en lugar de corriendo en una curva, pero sería exactamente la misma simulación, los mismos settings de simulación, etc. ¿Vale? Todo funciona bastante bien. Por otro lado, tenemos los zapatos, también un skin binding, un skin deform, como queramos llamarlo, exactamente de la misma forma que teníamos en el plano anterior, con lo cual los zapatos se deforman, pero no están simulados. ¿Ok? Y nada más. Cuando combinamos esos dos, tenemos la simulación. Y por cierto, todo esto es el pre-roll, ¿vale? Porque estamos de T-pose hasta que empieza a correr. Veis que aquí el plano empieza en el frame 48. Si vengo al frame 48, esto es lo primero que vemos. ¿Vale? Obviamente el pre-roll no se renderiza, simplemente para computar la simulación. Y aquí lo tenemos corriendo. Bueno, yo creo que más o menos queda bien. Vale. Por otro lado tenemos la chaqueta. Entonces, la chaqueta, lo mismo. Tengo también mi agent con los pantalones, con los zapatos, pero que obviamente aquí no los necesitamos. Aquí simplemente estoy utilizando el agente para utilizar el cuerpo como colisión para la simulación de velum. ¿Vale? Y pues lo mismo que hice con los pantalones, exactamente lo mismo estoy haciendo con la chaqueta. ¿No? Por aquí tengo el personaje en sí. Por aquí tengo la chaqueta. Y aquí tengo la simulación de velum con los settings que probamos en la escena de creación de garments. Con lo cual, cuando le doy al play, pasamos del T-pose, ese es el pre-roll y empieza a correr. ¿Vale? Y aquí tenemos la simulación. Lo mismo, esta simulación lo he hecho de la forma más barata posible, pero hay ciertos errores. No son tampoco errores flagrantes, pero bueno, creo que esta tendría que haberla simulado como una tela más gorda. Pero tampoco queda mal del todo, o sea que no me preocupa demasiado. Como primera versión me doy por satisfecho. Bien, entonces ahora, esta simulación es simplemente, si activo los pantalones, estaría simplemente donde tiene que estar, ¿verdad? Pero eso no es lo que queremos. Si regresamos a este render, y creo que es mejor si vemos el anterior, lo que queremos es que esté desplazada, como que está siguiendo al personaje, y en algún momento se abalance y se incorpore. Pero necesitamos esta simulación en el sitio correcto porque en un momento dado tiene que estar perfectamente colocada. Bien, tan fácil como aquí tengo cloth flying, la prenda volando, entonces lo que he hecho es simplemente apartarla con un transform y realizarle una simulación de velum, como veis por aquí, con un viento bastante potente, dirección a cámara. Y esta simulación de velum empieza en el frame 72, ¿vale? Porque lo que quiero es que hasta el frame 72 venga persiguiéndola, que lo único que he hecho es pues eso, moverlo en el eje Z. Entonces viene persiguiéndola y en el frame 72 es donde quiero lanzarla, con lo cual le lanzo esta simulación de velum, que es simplemente aire, viento, con lo cual el viento la empieza a deformar y la lleva hacia adelante. ¿Ok? Vale. Pero obviamente en algún momento queremos que se vuelva a incorporar. Con lo cual simplemente cogemos la simulación anterior donde está en su sitio correcto, la simulación del viento y le hago un blend shape del uno al otro y hace esa transformación.
Y en este caso yo creo que ha funcionado bastante bien. Pero lo mismo, es una primera versión, se puede mejorar, pero si atendemos a este render, yo creo que queda bastante bien. ¿Vale? Ok, genial, pues ya lo tendríamos. El último componente, el crowd. Y aquí sí que ya hacemos algo más de simulación de crowd. Si me vengo aquí dentro, veis que lo que tengo aquí es un file cache, con lo cual eso quiere decir que la simulación en sí de crowd o el setup de crowd lo he creado en otra escena. Aquí simplemente lo estoy leyendo. Así que voy a abrirme la escena donde me lo he creado. Bien, en esta escena, aparte, me he creado todo el sistema de crowd para todos los planos, para el plano 3, para el plano 4 y para el plano 5, por preferencia. ¿Vale? Me lo podía haber creado todo en su misma escena, pero bueno, me resultaba más cómodo tenerlo todo en la misma escena de Houdini, pero bueno, eso es simplemente un tema de preferencia. En este plano simplemente tenemos unos cuantos agentes. ¿Vale? Si me vengo aquí, dejadme ver cuántos agentes tengo. Creo que tengo 10 nada más, ¿okay? Porque en este plano veíamos en las referencias que, bueno, no sé cuántos habrá, pero no creo que haya más de 10 o 15. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, los mismos agentes, el mismo agente que tenía antes, que era un personaje masculino, pues me he creado aquí al lado otro agente, que en este caso es un personaje femenino. Los dos agentes tienen el mismo clip de animación que ya conocemos, ¿vale? Es decir, la transición de la pose neutral a la carrera. La única diferencia es que ahora les he metido capas con las diferentes prendas que voy a necesitar para ese plano. Entonces, en este veis que tiene, por ejemplo, una camiseta, en este tiene unos pantalones, bueno, podemos verlo si los activo, tiene una camiseta, tiene unos pantalones y tiene un jersey, ¿vale? Y en el caso de la mujer tiene más prendas, tiene un vestido, tiene una chaqueta, tiene un top y tiene ¿cómo se llama esto? Una ropa deportiva. Dejadme abrir el plano aquí, ¿vale? Ahí los podéis ver todos. Que la ropa deportiva de la que estoy hablando se ve solo al final, que es esta de aquí, ¿no? Que es el top y estos pantalones apretados. Bien. Con esos dos agentes, todas estas prendas de ropa están configuradas aquí a cada lado con sus sistemas de Velum. Y estoy referenciando de cada prenda de ropa su sistema de Velum, para que todo esto ya vaya empaquetado en el sistema de crowds, ¿vale? Para que todo el sistema, veis que al final está empaquetado con un Velum pack, y esto es lo que estamos leyendo en los agentes, para que todo el sistema ya vaya empaquetado y después desempaquetarlo y poder simularlo, pero no tener que configurar nada posteriormente, ya va todo configurado aquí. Entonces aquí lo he hecho pues para todas las prendas, 1, 2 y 3 del hombre y 1, 2, 3 y 4 de la mujer. Con esos dos agentes, pues los juntamos los dos. Bueno, pues obviamente cualquiera que sepa algo de crowds sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y si queréis indagar más sobre crowds, si no sabéis nada sobre crowds, en mi Patreon tengo un vídeo de introducción a crowds de un par de horas o de 3 horas, una cosa así. Y este mismo mes voy a publicar otro bastante más largo también de crowds avanzados. Y no sé si el siguiente mes o cuándo, pero el siguiente vídeo que publique en mi Patreon también va a ser sobre crowds, pero en este caso con temas de ragdolls y todo eso. Bueno, basta ya de la publicidad. Y aquí tengo mis dos agentes. Y ahora lo que estoy haciendo es simplemente crearme un sistema de crowds donde, como veis, utilizo 10 crowds. Podría utilizar 20 o los que quisiera, pero estoy utilizando simplemente 10 porque en ese plano no tenemos muchos personajes. Y estoy trabajando con la aleatoriedad para que haya hombres,
haya mujeres y utilicen todas las capas de ropa que he creado. Nada más. Hacemos un cache y una vez tenemos ese cache, deberíamos de tener a nuestros personajes corriendo. Y todas sus capas de ropa acompañan a esos personajes, ¿vale? Bueno, voy a pararlo porque esto le cuesta un poco reproducirlo. Pero, como decimos, las capas no están simuladas. Simplemente tenemos las transformaciones, que es lo que queremos. ¿Ok? Bien. Si regreso a la escena que tenía anteriormente, aquí simplemente me estoy leyendo ese cache. Y, como veis, es muy sencillo. Simplemente con un Agent Balloon Unpack nos traemos toda la ropa, le metemos un Balloon Solver y solo tenemos que simularlo, ¿vale? Porque toda la configuración de Balloon ya viene dada porque está empaquetada en el sistema de Crowds. Con lo cual, cuando le damos al play y este plano empieza en el frame 48, ¿vale? Pues vemos que todo está correctamente simulado. Bueno, correctamente entre comillas, porque repito, he utilizado los valores más bajos posibles para la simulación, con lo cual hay errores y hay cosas que podrían quedar mejor, pero como primera versión funciona, ¿vale? Por ejemplo, veis que estos pantalones de por aquí, lo he visto por aquí en algún frame, veis que tenemos ciertos artefactos. Entonces, estos artefactos pueden ocurrir por dos cosas. Lo primero, por la baja resolución de la simulación. Y lo segundo, porque aquí seguramente lo que está ocurriendo es que los dedos de la mano están rasgando los pantalones y se lo lleva por delante. Bueno, esto se puede solucionar seguramente incrementando la resolución de la simulación, ¿vale? Para que simplemente cuando colisione con la mano pues cree una arruga o algo así, una imperfección, pero no que lo arrastre. Y también se puede solucionar, que es lo que normalmente yo hago, que es quitándole las manos a los modelos, ¿no? Especialmente en este caso, que no vemos los modelos de los personajes, le quitamos la mano para que no haya este tipo de penetraciones. Pero bueno, se me ha olvidado hacerlo y hay algunas cosas que no funcionan, pero en líneas generales funciona bastante bien todo, ¿vale? Veis que tenemos unas simulaciones bastante decentes para hacerlo a la baja resolución que lo he hecho. ¿Ok? Bien. Y creo que eso es todo lo que necesitamos para este plano. Bueno, hay algunos personajes que me dan algunos problemas y pues los he movido o he hecho algunos pequeños ajustes, pero ya está. ¿Ok? Y este sería el tercer plano, con esos dos efectos. El abrigo del personaje principal incorporándose, que lo hacemos con dos simulaciones en Blend Shape, y el resto de personajes de fondo. Tan sencillo como esto. Ok, vamos a pasar al siguiente plano. Y el siguiente plano, ¿vale? Que lo he hecho mucho más sencillo, porque aquí veis que hay, por ejemplo, no sé, lo que haya, 300 personajes. No he metido 300 personajes, sobre todo porque como solo tengo 10 prendas de ropa, enseguida se ven todas las repeticiones y no queda bien. Lo que yo me planteo aquí es si tenemos 300 o 500 personajes, ¿realmente merece la pena hacer simulación de ropa de todos? Porque eso ya va a traer un coste añadido que a lo mejor no estamos dispuestos a soportar. Si tenemos recursos, bien, lo hacemos de la misma forma que hemos visto en este plano anterior. Hacemos una simulación de crowd, con las capas de ropa, nos lo traemos y lo simulamos. Perfecto. Yo creo que no merece la pena. ¿Por qué? Porque aquí tenemos varios personajes cercanos a cámara. Esos personajes que están cercanos a cámara, que pueden ser, ¿qué? 10, 15, 20. Ok, perfecto. Ya hemos visto en este plano anterior que podemos meter 10, 20 o 50 personajes y hacer la simulación de tela sin ningún problema. Ahora, los otros 150 que están más atrás, ¿realmente apreciamos la simulación de tela? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque están en el fondo, porque como veis por aquí, están fuera de foco, tenemos motion blur, con lo cual yo creo que no merece la pena hacer una simulación de tela. Yo creo que con un skin deformer debería de funcionar más o menos bien. Y luego también tenemos aquí otras dos cosas. Y es que algunas prendas es como si se muriesen estos zombies de repente, como que se paralizan y se caen al suelo, ¿vale? Entonces eso es algo que tenemos que incorporar. Y hay otra cosa que no he incorporado, que es que a veces
algunos personajes se chocan contra otros y después se caen las telas. Eso no lo he hecho porque no me ha dado tiempo y sé que eso me iba a dar más problemas porque ya tendría que configurar ragdolls para que los agentes se chocasen entre ellos, etc. Entonces, bueno, a lo mejor lo hago en el futuro, pero en este ejercicio no me ha dado tiempo a hacerlo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo he hecho yo este plano. Si me vengo aquí, este es el tercer plano, ¿vale? Que más o menos intenta ser algo parecido a esta cámara que tenemos aquí. Si le doy al play, ves que tenemos ahí un montón de personajes. Y los que están más cercanos a cámara, podéis ver cómo tienen simulación de tela. ¿Vale? Podéis ver el vestido, podéis ver el top, este personaje de aquí. Creo que tengo como, no sé si 20 personajes con simulación de tela. Y luego todos los que están en el fondo no tienen simulación de tela, simplemente tienen un skin deformer. Que se aprecia, por ejemplo, si vemos estos pantalones, se ve que no están simulados como este o como este, que tienen arruguitas. Estos no tienen nada. ¿Qué ocurre? Que bueno, si aquí jugamos con la cámara y los desenfocamos, no se va a notar. Y si tuviésemos muchos más, tampoco se va a notar. Y sobre todo, que nada de esto tiene texturas ni look depth. Con lo cual, otra cosa que yo haría para disimularlo más es en las texturas meterle un displacement o meterle un normal maps de arrugas, ¿vale? Porque imagínate, si este pantalón que vemos aquí que no tiene simulación y este en primer plano que sí que tiene simulación, obviamente la diferencia es bastante grande. Pero si este estuviese texturizado con normal maps o displacement para crear detalle de media y de baja frecuencia, no lo apreciaríamos. Funcionaría bastante bien. ¿Vale? Bien. Ese mismo plano lo he renderizado también desde una cámara así, porque posteriormente tenemos planos como este, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un plano como este, donde a lo mejor tenemos ya 2000 agentes, aquí sí que no tiene ningún sentido hacer simulación de telas. Aparte de que sería muy costoso, no se aprecia. Entonces podéis ver cómo en una cámara como esta, que está incluso más cercana, una cámara cenital pero más cercana, veis que ahí no diferenciamos entre los que tienen simulación de telas y los que no. Así que un skin converter, que es algo muy barato de realizar, funcionaría bastante bien. ¿De acuerdo? Bien. Y he renderizado otra versión la misma versión de este plano, pero en este caso son solo los agentes que están simulados, pero con alguna de esas ropas que se caen. Entonces ves cómo están simulados y de repente algunas es como si los disparasen o algo así y se caen, ¿no? Influenciados por el viento. Este de por aquí veis que tiene como más viento, con lo cual se deforma más, y este de por aquí tiene menos viento y se deforma menos. Que por cierto, esta simulación está muy mal porque fijaros que crea como una tela como muy gorda, ¿no? Que no tiene mucho sentido para esa camiseta. Pero repito, es una primera versión, podríamos cambiarlo en cualquier momento. Pero el efecto más o menos es parecido al que vemos en los planos de ese anuncio. ¿Vale? Bueno, vamos a echarle un vistazo a Houdini y nos vamos a abrir el plano 4. Vale. Bien, entonces aquí como veis tenemos dos crowds. Tenemos el primero, que como veis también empiezo con un file cache, lo que quiere decir que me he creado el sistema en otro archivo, que es el mismo que vimos anteriormente, que sería este de aquí, y sería crowd para el plano 4. Vamos a echarle un vistazo. Bien, entonces, lo mismo. Esto es exactamente lo mismo que teníamos anteriormente. El agente masculino y el agente femenino. Las capas de ropa para la mujer y las capas de ropa para el hombre. Tal cual. La diferencia es que ahora en este simulación de crowd estoy metiendo... vamos a esperar a que cargue. Vale, aquí estoy metiendo, no recuerdo cuántos agentes, 20 agentes en este caso, ¿vale? Que son los agentes hero, que yo llamo, es decir, los agentes que van a necesitar simulación de ropa, que son los que están más cercanos a la cámara. Entonces, aquí los tenemos todos. Lo mismo, de forma aleatoria, el hombre y la mujer y todas sus prendas de ropa. Cuando ejecutamos esta simulación, pues vemos que los personajes van corriendo por ahí, cada uno a su bola, y esto es un poco lo que tenemos. ¿Ok? Bien, nos traemos esto a la otra escena y hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el plano anterior. Nos traemos nuestra simulación de Velum, perdón, nuestras capas de Velum,
y le metemos nuestra simulación. Lo mismo, simplemente le metemos un Velum Solver y ya está. Porque toda la configuración de Velum ya viene embebida en los agentes. Y bueno, esto le va a costar un poco más moverlo porque ya hay más polígonos, pero como veis, todo esto está simulado. Seguimos teniendo algunos errores en algunas prendas debido a la baja calidad de la simulación que estoy realizando, pero en líneas generales todo funciona y obtenemos unas simulaciones que, al menos como primer pase, funcionan relativamente bien. Ok, bien. Luego, por otro lado, tengo esta simulación y lo que he hecho es seleccionarme, en este caso, dos prendas que son las que van a caer. ¿Vale? Si repetimos este render, vemos que tenemos esta prenda que se cae y otra que se cae un poco más adelante, esta de aquí. Entonces me he seleccionado dos a mano, ¿vale? Las he borrado de la primera simulación y me las traigo para otro lado. Esa camiseta y esta otra. Y a cada una de ellas le meto una simulación de Velum donde simplemente las dejo caer, como ya hemos visto en otros planos. Con lo cual, esta de aquí, que vemos que empieza en el frame 96, así que voy a venir más frame 96, simplemente la dejamos caer. Y esta de aquí empieza en el frame 75, que es lo mismo, ¿no? Viene con una animación embebida y al meterle el viento de Velum la tiramos al suelo y podemos hacer con ella lo que queramos. En este caso, creí que era buena idea que empiece a rodar por el suelo. Ok, ya está. Las juntamos a las dos y lo que estoy haciendo es mostrar la carrera hasta que en un frame determinado, que es cuando quiero que esta animación empiece a funcionar, le meto un switch y que me cambie de una a la otra. ¿Vale? Con lo cual tenemos la carrera y de repente transiciona en la caída. Y lo mismo con la otra. Tenemos la carrera y transiciona a la caída. Tan sencillo como eso. Lo juntamos todo y ya tenemos todos nuestros personajes simulados. Vale, los que están en el fondo es otro sistema de crowds que me he creado. En este caso creo que tengo, no sé, creo que tengo también 20. Si me vengo a la otra escena, veo que el otro sistema de crowds está aquí. Y simplemente son los mismos personajes con las mismas ropas. Simplemente, pues, si me vengo a la simulación de crowds, veo que aquí he utilizado 40 personajes o 200, porque estos van a ser más baratos porque no van a llevar simulación. Y bueno, pues obviamente he tocado el seed y he tocado, pues, bueno, algunas preferencias de randomización. Y todos estos, como veis, simplemente tienen un point deformer donde tenemos a los personajes, tenemos las ropas y simplemente le meto un point deformer, que esto es a partir del frame 48, que es donde empieza el plano, para que se deformen con la animación, pero no se simulen. Y como están en el fondo, están desenfocados, tienen motion blur o simplemente se ven desde lejos, no necesitamos una simulación de ropa para todos esos. Y así es como más o menos he intentado resolver este plano, que si lo ponemos de nuevo, pues esto es más o menos lo que conseguimos, ¿vale? Y ya os digo, yo creo que simplemente con texturizar las prendas podríamos solventar el problema de falta de detalle comparado con las simulaciones. Bien, vamos al quinto plano. Repito que lo único que no he implementado en este plano, ni como primera versión ni nada, es cuando un agente se colisiona contra el otro, ¿vale? Y es, repito, porque ahí ya tendría que haber metido ragdolls y, bueno, no tenía tiempo y no me apetecía hacerlo en esta ocasión. Ya lo haremos en el futuro a lo mejor. En el quinto plano tenemos a un montón, bueno, y hay otros planos donde ocurre lo mismo, pero este es como más
más icónico, por así decirlo. Hay un plano donde se chocan contra una bici y hay otro plano donde se chocan contra un coche. Y aquí, en este plano, se chocan contra un autobús. Utilizaría la misma técnica para los 3 planos. Y aquí lo que tenemos es un montón de personajes que vienen corriendo y se estampan contra el autobús, con lo cual, una vez se estampan contra el autobús, bueno, las ropas empiezan a caer al suelo. Lo primero que quería hacer era esto. Aquí vemos que han utilizado cañones de aire en el set, donde disparan ropa y se estampa contra el autobús. ¿Vale? Y también lo hacen en otros planos, cañones de ropa donde se estampan contra el autobús. Y aquí veis que lanzan las ropas por los aires. Entonces tenemos como 2 cosas. Primero, los cañones que lanzan la ropa y por otro lado los personajes que van corriendo y se estampan contra el autobús. Vamos a ver lo que yo he conseguido hacer aquí. Vamos a venirnos al plano 5, ¿vale? Entonces vamos a suponer que está el autobús. Estos son los personajes que vienen corriendo. Entonces vienen corriendo y se van estampando contra el autobús. Bueno, cuantos más personajes tengamos aquí, más bonito va a ser el efecto, pero obviamente aquí creo que le he metido solo, no sé, 10 o 20 personajes, una cosa así. Ahora lo vemos. Entonces, esa sería, por un lado, una de las cosas. Este efecto no está funcionando al 100%, y ahora vamos a ver por qué. Y por otro lado, tenemos nuestro cañón de aire, donde simplemente lanzamos prendas. Esto tendría que venir off camera, por supuesto, ¿no? Yo veis que no lo he sacado completamente de cámara, o bueno, sí que lo he sacado de cámara, lo que pasa que en el primer frame ya se ven viniendo volando. A lo mejor lo tendría que haber apartado un poco más. Entonces serían esos 2 efectos, ¿no? El cañón de prendas y los personajes corriendo. Vamos a ver cómo he hecho eso. Bueno, vamos a abrirnos el plano 5. Y aquí tenemos varias cosas. Si me vengo a la otra escena, aquí donde he creado el sistema de crowds, que es exactamente lo mismo que teníamos anteriormente. Simplemente he juntado más a los agentes, le he metido no sé cuántos, vamos a comprobarlo, 20 agentes, las mismas capas de ropa, etc. ¿Vale? Y en el plano he hecho varias cosas. Los he leído. ¿Vale? Aquí los tenemos, empezarían a correr. ¿Vale? Y obviamente atraviesan todo eso. No me importa para nada los cuerpos, simplemente me importan las ropas. Así que, ¿qué he hecho? Pues lo mismo que hago siempre. Nuestra simulación de Velum. Lo que ocurre es que aquí, como veis, he hecho 3 simulaciones diferentes. ¿Por qué? Porque estoy utilizando los settings más bajos posibles. Y lo que me he dado cuenta, en este plano especialmente, es que como tenemos mucha fuerza al colisionar contra el autobús, algunas prendas no funcionaban con los settings más bajos posibles. Entonces he tenido que tocar algunos settings de algunas prendas. Así que lo he dividido por prendas, en 3 partes. Por un lado, todo lo que son solo prendas de arriba. Esto funcionaba bien con los settings de más baja resolución. Después, lo que eran personajes enteros. Esto necesitaban settings un poquito más altos. Y finalmente, este de aquí, que era las prendas estas de mujer, que necesitaban unos settings intermediarios entre los más bajos y los más altos. Con lo cual lo divido en 3 árboles diferentes, así no tengo que correrlo todo con los mismos niveles de... porque si no tendría que correrlo todo con los niveles más altos, ¿no? de simulación. Entonces de esa forma puedo ahorrarme tiempo. La diferencia aquí es que como los personajes empiezan tan juntos al principio, tenía problemas de colisiones, porque unos personajes colisionaban contra otros, con lo cual la prenda de este personaje al chocarse contra este se veía deformada y no quería eso. Entonces tuve que buscar una solución para que cada prenda solo colisionase con cada agente, pero no con los demás agentes. Entonces la forma que tuve que hacer eso fue, si nos venimos por ejemplo a estas prendas, fue añadiendo en la simulación de crowd, añadiendo aquí un atributo,
¿vale? Que me cree un atributo que se llame el ID de la gente por cada punto. Es decir, cada gente va a tener un atributo identificativo. Y aquí, bueno, estoy simplemente chequeando que ese atributo funciona, dándole un color aleatorio a cada uno de los agentes, con lo cual el atributo está funcionando. Y con NumWrangler simplemente le digo que el collision group solo tenga en cuenta a su propio agente. ¿Vale? Aquí me creo el collision group y aquí ignoro todo lo que no sea el propio agente. De esa forma no tengo esos problemas de intersecciones. Y lo que tenemos es cada uno de esos streams. De hecho, aquí tendría que mirarlo aquí abajo. Vale, veis que las simulaciones son muy locas por los settings tan bajos que estoy utilizando. Pero como veis, no hay problemas de colisiones con unos agentes con respecto a los otros. Pero como la fuerza es tan grande, hace esas cosas raras dentro, ¿no? Lo que ocurre es que eso nunca lo vemos, con lo cual podemos un poco obviarlo. Bien. Y nada, pues he realizado lo mismo con los 3 streams. Al final lo juntamos todo y lo que obtenemos es todas esas prendas colisionando, ¿vale? Como podemos ver aquí en el render. Bien, el problema es que esto realmente no está funcionando. Y no está funcionando porque, claro, como no hay colisiones entre los diferentes agentes, lo que tenemos aquí es que no se solapan unas encima de otras, es decir, todas chocan contra el autobús, pero claro, tendrían que crear más volumen cuando, por ejemplo, si estas 5 prendas ya han colisionado, todas estas deberían de colisionar contra el autobús, pero también contra estas otras prendas. Y la verdad es que no he sabido cómo solucionar eso, a menos que... la verdad es que no sé cómo solucionarlo, a menos que necesite muchos pasos de colisión, con lo cual este plano va a ser muy caro de simular. Si a alguien se le ocurre una forma barata de hacer esto, porque sí, la cara más o menos la sabemos, pero no quiero que me lleve a simular esto 10 días, quiero simular esto en media hora o en 2 horas. Si alguien se encuentra una solución mejor, que me lo diga. Entonces este plano está funcionando a medias. Vale. Después, el cañón de partículas. El cañón de partículas, he intentado una cosa que ha fallado, que es esto de aquí, donde simplemente lo que yo quería hacer era una simulación de partículas que hace lo siguiente. Vale, vamos a ponernos aquí, donde simplemente tengo un cañón que va emitiendo partículas. No sé si las veis, las partículas que estoy emitiendo. Para verlo mejor voy a utilizar una esfera. Vale, simplemente tengo una simulación de partículas que está emitiendo partículas de vez en cuando, como si fuese ese cañón que está, bueno, estos cañones que vimos aquí, simplemente lanzando prendas de vez en cuando. Y mi intención era, si vemos esto, lanzar prendas de ropa, pero como veis no funciona muy bien. Creo que es porque tiene demasiada potencia o porque... porque claro, lo que estoy haciendo es... Y esto obviamente cualquiera que esté acostumbrado a trabajar en efectos se estará riendo de mí ahora mismo, porque dirá, si la solución es muy sencilla, vale, pero es que yo no sé hacerlo. Para eso también estos ejercicios, claro. Entonces lo que estoy utilizando es todas las prendas de ropa que tengo aquí arriba, ¿vale? Todas las prendas de ropa. Estoy adjuntando cada una de esas de forma aleatoria a esas partículas, ¿vale? Para que sean despedidas. Entonces, en este caso, estamos lanzando esta camiseta. Vale, perfecto. Está siendo despedida y ya está. Entonces, lo que yo pensaba es, bueno, pues
intercepto estas prendas de ropa que se mueven con las partículas, les hago una simulación de Vellum y ya está. Le hago un pin constraint a la partícula para que adquiera esa animación y, como veis, sale despedida. Pero no encontré la forma de matar ese pin constraint cuando ya no lo necesito, porque quiero todo ese pin constraint hasta aquí y aquí quiero que desaparezca ese pin constraint. Sé cómo hacer desaparecer un attachment geometry de Vellum, pero no el pin constraint de Vellum. Si alguien me lo dice, se lo agradecería. Así que al final lo descarté. Seguramente si lo hubiese dedicado 4 horas más, o si hubiera preguntado a la persona correcta, lo hubiera podido resolver. Pero como no tenía tiempo, al final dije, bueno, la solución más barata. ¿Cuál es la solución más barata? La solución más barata es, en este caso, me creé aquí mi cañón, le hice un scatter, copio todas las prendas de ropa a ese scatter, ¿vale? Las tengo todas ahí con las normales aleatorias. Y utilizando la misma técnica que utilicé anteriormente, a cada una de ellas asignarle un ID diferente para que no haya colisiones entre ellas, porque claro, lo ideal aquí sería lanzar todo esto, pero como ya empezamos con colisiones, vamos a tener un problema. Entonces digo que no colisionen entre ellas y de esa forma, cuando nacen, no están colisionando entre ellas. Le estoy metiendo mucha potencia al viento de Vellum, el primer frame, ¿vale? Y luego se disipa el viento y acabo colisionando ahí. Pero tenemos el mismo problema anterior y es que las prendas no colisionan entre ellas. Así que tenemos que buscar un método para solucionar esto mejor. Pero bueno, repito, esto es más o menos lo que he conseguido para ese plano. Y esta es la alternativa barata del cañón de ropa. Obviamente, este plano habría que encontrar una solución mejor, pero en el tiempo disponible que tenía no he tenido tiempo de dar con una solución mejor. ¿Ok? Vale, pues nada, esto es lo que he hecho. Vale, entonces 5 planos con diferentes soluciones, todas muy sloppy, ¿no? Como dicen los ingleses, muy de andar por casa, nada sofisticado, pero para ver si las ideas que planteé el otro día podían de alguna forma ponerse en práctica. Ok, perfecto. Pues los que realmente sepáis de efectos y de Creature Effects, ya me contaréis cuáles son las mejores soluciones para hacer estos planos, ya que yo obviamente de primera mano no sé resolverlos bien. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo micropodcast. Ya sé que esto ha sido un poco raro. Adiós.